Ahora vamos a continuar con una serie de 3 ponencias, la primera de las cuales será a cargo de Guillem Baraut, pero vamos a centrarnos en uno de los grandes retos del sector. Hablábamos de la sostenibilidad y lo entendida desde diferentes puntos de vista. En este primer caso va a ser desde el punto de vista de una ingeniería. En este caso, Guillem Baraut, que es el CEO de Socotec, empresa de referencia en el ámbito del control técnico y de la consultoría especializada. Y con una trayectoria muy vinculada a proyectos reales, Guillem nos compartirá su visión sobre cómo hacer compatibles los objetivos de sostenibilidad con los condicionantes técnicos, económicos y operativos que afrontamos en las obras. Guillem, adelante. Muchas gracias, Gerard. Gracias a Fisher por la invitación, por estar aquí hoy y encantado de poder presentar y compartir nuestra experiencia con todos vosotros. Voy a empezar con una definición, la definición de desarrollo sostenible. Desarrollo sostenible es un desarrollo que nos permite satisfacer las necesidades que tenemos actualmente sin comprometer la capacidad de generaciones futuras a satisfacer las suyas. Es decir, vamos a hacer lo que tengamos que hacer, pero no pongamos ningún compromiso en capacidad de regeneración energética, contaminación, materiales, etcétera. ¿Y por qué? Pues fijaros en este gráfico, simplemente como orientativo. Hemos llegado ya a generar un volumen de material hecho por el hombre superior a la biomasa total de la Tierra. Pero no solo eso, fijaros un momento en el detalle de la columna de la derecha. Estamos hablando sobre todo de áridos, de hormigón, de cemento, de metales, de arcillas, o sea, básicamente materiales de la construcción. Es decir, pensad un momento en qué tenéis en casa, en todos los móviles, ropa, mobiliario, aparatos electrónicos. La cantidad de kilos de material que tenéis en casa podrá ser alrededor de 50, 100 kilos por metro cuadrado de vivienda. Cuanto a la construcción en sí, estamos hablando de más de 800. Es decir, el sector construcción claramente estamos moviendo un volumen de material y, por tanto, un consumo energético asociado al transporte, a la industrialización de este material, a la fabricación de componentes, que es inmenso. Pues ya que hablábamos de desarrollo sostenible, de satisfacer necesidades, vamos a verlo a través de un ejemplo, que es una necesidad clara que ha salido más de una vez hoy, que es la necesidad de vivienda. Tenemos claramente un mercado que tiene que crecer en construcción de vivienda nueva y rehabilitada. Tenemos que hacerlo bien, sin comprometer las futuras generaciones para que puedan seguir con su propio desarrollo y, por lo tanto, tenemos que hacerlo de forma sostenible, eficiente y circular, de forma que al final de la vida útil todos estos materiales que hemos visto, que es un gran volumen, los volvamos a aprovechar para volver a construir o para volver a fabricar otros componentes. ¿Cómo lo hacemos? Pues el planteamiento sigue unos procesos muy claros, sobre todo empezando con construcción industrializada. Hemos visto muchos ejemplos, pero estamos claramente centrados en mejorar la eficiencia, la calidad de la construcción, la minimización de residuos y, por tanto, buscar esta agilidad en buscar soluciones para satisfacer las necesidades que tenemos en el mercado a día de hoy. Vamos a hacerlo de forma eficiente desde el punto de vista energéticamente, no solo en el consumo futuro de cara a la climatización, sobre todo, que es el gran consumo energético que tenemos, sino además centrados en el consumo energético, en la fabricación y construcción de estos elementos. Todo esto lo concentramos en procesos que están ya muy bien definidos, que los estamos aplicando a día de hoy en nuestros proyectos, que es este concepto anglosajón del diseño para la fabricación, ensamblaje y desensamblaje de la construcción. Es decir, fabricamos o diseñamos ya directamente para industrializar, para montar en obra y pensando en el futuro para que sea desmontado para hacer rehabilitación, un refuerzo, una modificación de la construcción o realmente un reaprovechamiento en otro sitio. Lo vamos a ver dentro de un pequeño ejemplo, un pabellón temporal, ¿vale? Por lo tanto, muy enfocado, en este caso fue para la Copa América, para el pabellón efímero de Acción en Energía, diseñado por Urbanitri, donde nosotros estuvimos trabajando desde el punto de vista de la sostenibilidad y la ingeniería de instalaciones, sobre todo el enfoque climático de este pabellón.
En este caso, el criterio era claro, es una construcción efímera, por lo tanto, directamente circular, donde tenemos que intentar aprovechar al máximo de materiales que después fueran también reaprovechables, con una máxima eficiencia desde el punto de vista energético, por lo tanto, potenciando ventilación natural, creación de sombras, creación de ventilación cruzada, y todo hacerlo, sobre todo, con un enfoque de elementos multifuncionales. Es un concepto que en edificación tiene que ir a más también, porque con la cantidad de material que estamos gastando, tenemos que asegurarnos de que si un elemento tiene más de una función, un claro ejemplo, un forjado, tiene que ser horizontal para que sea aprovechable, tiene que ser resistente, tiene que dar una cierta protección ya sea al fuego, al ruido, a la estancaidad, etcétera, etcétera. Si todas estas funciones las podemos solucionar con un único material o con pocos materiales, mejor que construir un elemento multicapa donde vamos añadiendo pues, cada material con una función distinta. Pues con estos criterios pues, trabajamos con el equipo de Urbanitri, con el señor Blasco, que también está aquí presente con la estructura, con el equipo de Acciona, para pues, desde reaprovechar materiales, en este caso en la fachada hay componentes de aerogeneradores que están reaprovechados pues, para crear esta estructura ligera, y buscando pues, todos estos elementos pues, reutilizados, reutilizables, y que fuera un ejemplo pues, de estos conceptos que hemos hablado, de industrialización, de multifunción, de reaprovechamiento y de eficiencia. ¿Cómo lo estamos trabajando a mayor escala? Pues ya se ha dicho muchas veces también a lo largo del día de hoy, la construcción industrializada. Para mí hay unos cuantos grandes retos que tenemos que afrontar a día de hoy, empezando sobre todo, en primer lugar, por los retos técnicos, que son los más claros: reducción de residuos, optimización de plazos, mejora de la calidad y del control, y sobre todo la trazabilidad, que la trazabilidad nos servirá después pues, para garantizar este pasaporte de elementos, de proyecto, de materiales. Pero además esta trazabilidad nos tiene que ayudar a solucionar uno de los grandes problemas que tiene la construcción industrializada, que es la financiación. Es decir, poder realmente conseguir que la financiación vaya no a un bien mueble, como es un componente que sale de una fábrica para colocarse en un sitio, para que después se convierta en un bien inmueble, que es el único punto donde el banco puede financiar, ¿no? Pues todos estos procesos se tienen que cambiar procesos de contratación, tenemos que cambiar la estructura, cómo nos relacionamos entre ingenierías, arquitectos, constructores, para llegar a este proceso de creación de producto, de optimización, de operación para la fabricación y transporte, su ensamblaje y pensando además en un futuro desensamblaje. Entre las dos fotos que vemos a la derecha han pasado alrededor de 4 meses. Hemos estado participando en el Plan Vive de Madrid, donde se han construido más de 3.000 viviendas en prácticamente 20 meses desde la otorgación del solar hasta la entrega de llaves. Es decir, diseño, fabricación, construcción y entrega de llaves en 20 meses para las 3.000 viviendas. ¿Cómo se ha hecho? Pues en un esquema colaborativo, trabajando conjuntamente promotor, constructor, fabricante, industrial, es decir, todo en el mismo equipo. En este caso, nuestro papel, aparte de la ingeniería, era sobre todo de coordinar la solución técnica con los despachos de arquitectura, es decir, en lugar de trabajar cada despacho de arquitectura su proyecto para después industrializarlo, lo que hicimos es, desde el punto de ingeniería, desde el punto de vista de ingeniería, crear el entorno y las condiciones de trabajo para que el diseño ya fuera adaptado a este sistema, de forma que pudimos acelerar totalmente estos procesos y llegar a estas 3.000 viviendas, que al fin y al cabo son muchísimos proyectos distintos, cada uno con su carácter, con su calidad arquitectónica, que nos comentaba Marta, con su diseño, con sus detalles, pero todos con el mismo sistema, con el mismo patrón, con la misma fabricación. Es decir, que la industrialización no va para nada en contra del diseño, de la calidad o de la creatividad en el proceso arquitectónico.
¿Qué tenemos que hacer? Hay muchas propuestas, pero para mí hay algunas que son muy claras para potenciar la industrialización. Financiación, hemos comentado de que una hipoteca va para bienes inmuebles, no para bienes muebles, y por lo tanto las entidades bancarias se tienen que renovar aquí también. Los sistemas de contratación, estos equipos colaborativos, tenemos que trabajar conjuntamente, cambiando seguramente las reglas como nos relacionamos entre los distintos actores para poder optimizar estos nuevos procesos. Y esto conllevará cambios en la contratación pública, seguramente. Tenemos que ser ágiles y tenemos que aprovechar pues, para empujar también el sector público que se actualice. Y después hacerlo de forma sostenible, es decir, no solo en el diseño buscando estas soluciones óptimas, sino además podemos potenciar, y se está haciendo, hay algunos municipios que ya han empezado a hacerlo, pues buscando estas ventajas fiscales a la reducción de emisiones o ventajas urbanísticas, es decir, dar más edificabilidad si somos capaces de demostrar que la construcción es eficiente. Por lo tanto, buscando incentivos para que la nueva construcción esté enfocada ya en este camino. Además de otras muchas propuestas que podríamos hablar para hacerlo también en la rehabilitación, en el reaprovechamiento del parque ya construido. ¿Y dónde lo hacemos? Pues voy a poner una segunda cita hoy, que me gusta mucho, que si nosotros planificamos para tener tráfico y coches, pues vamos a conseguir tráfico y coches. Si planificamos para tener sitios y espacios con gente, conseguiremos esto. Entonces, en la planificación urbanística tenemos que, además, adaptar todos estos procesos porque no son conceptos solo aplicables a la edificación. También son aplicables totalmente al espacio público, a las infraestructuras, a los grandes equipamientos, a los sistemas de transporte. Igualmente, como hemos visto antes, lo vamos a ver también a través de un ejemplo. El hecho de que incorporar la sostenibilidad en obra pública, en espacio urbano como vector de diseño, nos puede ayudar a conseguir una reducción del orden de 30 y 40% de emisiones equivalentes de CO2 sin costes adicionales. ¿Qué hemos hecho aquí? Pues hemos empezado con un proceso, primero de todo, desde el diseño y hemos terminado en la supervisión de obra con el foco en aspectos medioambientales. Pues entrando desde inicio, considerando materiales y maquinaria y procesos constructivos que optimizaran estas emisiones de CO2, buscando minimización de consumos energéticos, de consumo de agua, porque en todos los procesos de construcción, sobre todo cuando movemos grandes volúmenes de material, como hemos visto en la primera diapositiva, pues hay grandes consumos de material, agua y energía, minimizando la gestión de residuos, materiales reutilizados y reciclados y buscando estas certificaciones de producto, de sistemas. ¿Cómo lo hemos seguido para garantizar que esto no se quedara solo en un papel que podíamos presentar en una ponencia como hoy, sino realmente demostrar qué está pasando? Pues buscando este control medioambiental en obra que se acaba traduciendo en una certificación mensual medioambiental. Es decir, no solo una certificación mensual donde seguimos el avance de la obra, sino una certificación donde medimos cada mes emisiones de CO2, consumo de agua, generación de residuos, consumo energético y de cada una de las partidas, donde acabo de resaltar un par de ellas, que es alcantarillado y pavimentos, porque en una obra de desarrollo urbano pues son los dos materiales de los que hay más cantidad. Es decir, podemos tener algo de mobiliario, algo de instalaciones eléctricas, etcétera, etcétera, donde hay más volumen de material, pues por el paquete firme, por toda la superficie a urbanizar, por el tamaño de los elementos de drenaje, etcétera, etcétera, pues claramente drenaje, consumo de cementos, hormigón, prefabricados y similar, y pavimentos, donde hay no solamente áridos, sino también derivados de cemento, pavimentos pétreos o con consumos de materiales naturales. Lo que veíamos antes por partidas lo vemos en los 2 años que duró la obra, la certificación mensual tanto de emisiones como de consumo, que nos permitió garantizar que el final de obra era inferior a lo previsto en proyecto. Es decir,
no solo incorporando la sostenibilidad en el diseño de la obra pública, sino además siguiendo la obra somos capaces de todavía mejorar este resultado. Además, fijaros en los dos diagramas la diferencia entre consumo de materiales y de maquinaria. En este caso era maquinaria más bien tradicional, pero también hemos estado trabajando en otras obras con el uso de maquinaria eléctrica, sobre todo aquí en la ciudad de Barcelona. ¿Dónde estamos poniendo el foco? Pues sobre todo en las dos partidas que hemos visto antes, pavimentos. Pues pavimentos reductores del efecto isla de calor para minimizar después consumos energéticos. Aplicación de elementos reutilizados o reciclados como plásticos, áridos siderúrgicos, tóner de las impresoras, polvo de neumático, etcétera, etcétera. Mezclas semicalientes. Una mezcla bituminosa se tiene que colocar a más de 170 grados. Si somos capaces de hacerlo a 100 grados de temperatura, pues son 70 grados de energía que nos ahorramos en su colocación. Uso de maquinaria eléctrica. Elementos de árido reciclado en pavimentos. ¿Y qué estamos estudiando para futuro? Pues mezclas con olor, simplemente por un tema sobre todo de evitar olores desagradables en ambientes urbanos. Las mezclas templadas que estamos hablando ahora, árido valorizado en pavimentaciones, es decir, no solo reciclado, sino realmente hacer un proceso poco reindustrializado para colocarlo directamente, además de elementos de industria como el siderúrgico y similar. Uso de biobetunes, que todavía son considerablemente más caros, pero que son realmente un futuro por su componente de autorregeneración al ser de origen biológico. Y que de la misma manera que he puesto en edificación, ¿qué creo que tenemos que empujar todos los que estamos aquí como sector? Pues hay pequeños cambios que pueden ser muy potentes. Pues dejar de hablar de un anejo de gestión de residuos y hablar de un anejo de circularidad. Es decir, cuando hacemos una obra, tenemos unos pavimentos, tenemos unos elementos urbanos. ¿Qué vamos a hacer con ellos en lugar de tirarlos a un contenedor, triturarlos y utilizarlos como árido? Es decir, los podemos reutilizar en otra obra, en otro municipio, en una industria que va a hacer sus pequeños parterres para alrededor de una nave industrial. Es decir, poder reutilizar todo lo que tenemos ahí antes de construir la nueva urbanización. Por lo tanto, trabajar con bancos de materiales, estudios de minería urbana, saber qué es lo que tenemos para que cuando planifiquemos renovaciones urbanas sepamos ya que un 70% del material lo podremos ya recolocar y reutilizar. Por lo tanto, empujar esta circularidad antes de empezar con la planificación y con el diseño de estas nuevas obras. La sostenibilidad, pues proyectos sostenibles hemos visto claramente que ni tienen que implicar mayor coste ni soluciones descabelladas, sino realmente aplicando criterios sostenibles, buscando certificaciones mensuales, no solo económicas, sino también de consumos. Realmente, y con esto ya termino, si somos capaces de medir la sostenibilidad como factor de toma de decisiones en todos los aspectos, desde la planificación al diseño, tanto en edificación como en obra pública, en nuestros proyectos vamos a ser capaces de mejorar el impacto de una forma considerable. Pues muchísimas gracias y estoy a vuestra disposición. Bueno, pues muchas gracias, Guillem. Vamos a seguir.